Este episodio llega a ustedes gracias a Luminati, We Are Lighting. Banco BHD, el futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Y es una producción de CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Urbanística, en el que hoy me encuentro con mi querida Mizuki Mota, que me va a acompañar como coanfitriona en esta conversación. Muy bienvenida, Mizuki. Gracias, Claudia, por la invitación. Sí, claro. Y bueno, juntas tenemos un invitado realmente de lujo. Ya hemos tenido una conversación antes de empezar a grabar y la verdad es que que me le quito el sombrero. Estamos con Jorge Rizek, que es el presidente de Rizek Vidal Recyclers, y con él vamos a hablar sobre los residuos sólidos, el reciclaje, la economía circular y muchos temas muy importantes para nuestra vida urbana. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muy bienvenido, Jorge. Claudia, Mitsuki, un honor que ustedes me consideraran como participante de su podcast. La gente no asocia vida urbana con residuos sólidos, pero es algo que va tan de la mano y tan pendiente que impacta muchísimo no solo la forma en que nos desenvolvemos en el día a día, sino en general hasta la visual que tenemos. Honrado de estar aquí con ustedes y dispuesto a que conversemos de lo que ustedes quieran. Me encanta. Mira, yo quiero que empecemos tal vez desde la perspectiva personal, porque yo entiendo para mí como lo mismo que tú decías, uno no piensa en la basura mucho, tal vez algo que uno da por sentado, algo que uno tira, pone en un sitio y desaparece. Y entonces me llama mucho la atención incluso, vamos a decir, de cómo tú llegas a esta industria, a este sector. Bueno, mi background nunca fue venir a trabajar con basura. Vamos a hablar las cosas como son. Yo vengo de un background, vamos a decir, empresarial. Estudio ingeniería industrial, hago una maestría en Service Management, una en finanzas. Me desenvuelvo en varias empresas y de hecho como consultora empresarial durante 6 años de mi vida. Después otras posiciones de índole administrativo financiero. Y en un momento de mi vida donde yo encontraba poca satisfacción en obedecer y acatar órdenes de otras personas, donde quizás mi propia hiperactividad se confundía con demasiado efusividad para manifestar ideas dentro de los ecosistemas donde me encontraba. Entonces yo decido empezar a buscar negocios donde invertir. Yo tenía en ese momento un call center, una galería de arte, sí, muy parecidos todos a la basura. Y entonces un amigo me habla de esto del reciclaje. A mí, algo que siempre me ha acompañado es mi pasión por el medio ambiente, la playa, el campo, un buen momento de relación con la naturaleza. Y progresivamente con los años que van pasando, tú cada vez vas a más lugares remotos y escondidos y encuentras la huella humana. Cuesta una envoltura, encuentras una botellita de plástico, una botella, lo que fuese. Y entonces me adentro en un pensamiento de qué se está haciendo con todo esto, porque aquí hay mucho dinero tirado. Y por ahí surge con investigaciones y un plancito de negocio, otras cosas, la oportunidad de comprar una planta de reciclaje abandonada y comience este camino de casi 18 años. Wow, interesante, Jorge. Mira, y en ese mismo orden, un poco también para que nuestra audiencia pueda entender el contexto ya desde el punto de vista de cómo se han manejado los residuos sólidos en nuestro país, desde esa experiencia personal que nos has contado, ¿no? Que de alguna manera te has reinventado también en el tiempo y es bastante admirable de diferentes sectores que has venido y has comenzado a crear esta idea sistémica de este negocio ahora en particular, pero es algo que has ido desarrollando en el tiempo de diferentes formas. Para que nuestra audiencia un poco pueda entender cuál es ese contexto
que nos ha marcado a nosotros como país en términos de la gestión de esos residuos sólidos. Sí, tú tienes que remontarte a... Yo creo que empezamos a hablar de residuos sólidos como tal, como digo yo, los otros días. O sea, aquí todavía hasta el 2017, 2019 estamos hablando de basura. Entonces, vamos a dividir el último periodo en pre y post pandemia, donde ya la terminología cambia y el enfoque hacia una gestión integral o hacia una industria de manejo de esos residuos sólidos urbanos. Ese es un punto. Si tú te vas una década más tarde, entonces hablamos de ayuntamiento y de recogida de basura. Si te vas todavía una década más tarde, ya estamos en los años, vamos a hablar de los 90 a 2000, tú estás hablando de basura per se y del vertedero de Duquesa. Y si te vas de los 80 al 90, bueno, pues aquí ni se hablaba de vertedero, aquí se hablaba de quemar la basura. Entonces Balaguer es quien delimita o da la orden de que en los terrenos donde hoy reposa Duquesa, por un tema de lejanía a lo que era la ciudad o lo que es el Gran Santo Domingo hoy, se ubicaba, y por un tema de que se había identificado que eran suelos de caliche arcilloso, que no permeaba, se entendía en su momento que no habían fuentes acuíferas. Ya hoy en día todo eso está demostrado que sí. De hecho, eran terrenos del CEA, eran fincas y eran sembradíos de caña. Y entonces allá se mandaba la basura y se quemaba. Pero fuimos creciendo como nación y como país, sin pensar y sin ver que somos un país que vivimos de nuestros recursos naturales en más de un 30%. El turismo, la minería, esto o aquello. Y no creamos un sistema y una estructura para proteger eso. Protegerlo de que de la misma mano y de la misma modernidad y del mismo ser humano y su instinto depredador, que ya ahora no es la tala y cacería, ahora es la producción masiva e inserción masiva de estos elementos físico-químicos que vienen a cambiar lo que es el entorno y alterar lo que es el ecosistema natural. O sea, no hemos sabido conjugar ese diseño de una sociedad a nivel funcional a lo que es también nuestro consumismo y lo que provoca o causa este consumismo. Yo pienso que hay algo como psicológico al respecto, porque también lo que decía al principio de como que uno... Yo fui a Maui, en Hawái, Okay. y a mí me impresionó que no había un papel de basura, un desecho en ningún sitio. Es más, lamentablemente, la única botellita de agua que vi mal puesta fue un dominicano que lo dejó arriba en una cascada. Que yo le dije, yo te lo voy a recoger. Pues mira, se te quedó, pero no te apures, yo te lo voy a recoger. Eso es la falta de... Y entonces esa de relación con permanencia. lo que tú dices, como no hacemos esa conexión entre nuestros recursos y la belleza. A mí me impresionó mucho ver un paisaje sin basura. Al que ha tenido la oportunidad de viajar y el que tiene más añitos, como nosotros que no somos tampoco Gen Z, digo, hablo por mí por lo menos. Sí. Recordemos que uno tenía el orgullo de limpiar el frente de su casa y de hacer las cosas Claro. bien. Lo que pasa es que nos hemos convertido en una masa crítica que no observa las cosas que suceden a su alrededor y el impacto que tienen para inmediato. Entonces no estamos cuidando el impacto que va a tener para las generaciones que vienen detrás. Cada vez que tú viajas, tú ves cómo las personas se meten esa botellita en el bolsillo. Si fuman, están en área específica y la colilla va a un contenedor en específico, donde incluso mentalmente tratan de entender que aunque tengan la facilidad de consumir y desechar, pues mejor me ando con mi termo para todos lados y tomo agua, me ahorro. Lo que pasa es que no sabemos vender. Mira, tú en agua estás gastando 7, 8 botellitas a la semana, porque ponte que te tomes una diaria en un colmado a 20, 25 pesos, ahí te está ahorrando 150 pesos a la semana por 52 semanas y pico que tiene el año. Entonces,
tú dices, pero mira, esa sería una forma de venderle al ciudadano. La otra sería, y creo que es la que nos toca por el punto donde estamos, el castigo. Pero no puedes castigar si no me brindas las herramientas adecuadas para yo no infringir en lo incorrecto. Entonces, es un engranaje complicado porque arrancamos el carro, pero faltan gomas. Que a veces inicia mucho más atrás de dar las herramientas, desde la educación. Desde el hogar. Sí. Ese tipo de educación no debería estar subyugada a los centros educativos. Eso es el hogar. Eso es como el manejo de las emociones. Eso viene del hogar y viene de lo que tú percibes en el día a día. Lo digo con muchísimo orgullo, porque es más limpio que yo 10 veces. Gamal, el más grande mío que tiene 4 años, uno de los pasatiempos favoritos de Gamal es, cuando estamos en la playa, recoge vidrio. O sea, un niño de 4 años anda con un vaso y con la mano pelada, que le tengo que poner unos guantecitos. Él sabe, él me llama cuando hay uno grande, me dice, papá, ven. Pero el pasatiempo es quitar los vidrios de la orilla que la gente se puede cortar. Entonces, no es un simple hecho de recolección, un simple hecho de que él sabe que está haciendo algo y protegiendo algo bien. Entonces, imagínate que cada niño que nosotros tengamos cerca de nosotros, podemos sembrarle esa semillita que la teníamos nosotros cuando crecimos. Claro, tú hablabas de la limpieza de los frentes de las casas. Que nuestras sentido de abuelas lo pertenencia. hacían. Claro, de cuidar lo que uno tiene. Es un sentido de pertenencia y de cómo yo impacto mi entorno. Sí, trasciende lo personal hacia lo público. Correcto. Pero hemos perdido, toda la sociedad han perdido la comunidad, o sea, no hemos enfocado en lo propio, entonces ese propio no va dentro de lo que es un conjunto, un ecosistema integrado. Oye, un poquito como ir entrando en más detalle en términos de tu trabajo y de lo que hace tu compañía. Incluso hablábamos ahorita la terminología de basura, que era lo que se usaba hasta hace relativamente poco. Hoy se usa residuo sólido, pero sigue teniendo un poco esa connotación, esa definición de que es algo que ya se usó y acabó su vida útil, vamos a decir. Y entonces ya se desecha. Y parte de lo que significa reciclar es realmente usar eso, ¿no? En vez de un desecho, convertir eso en una nueva materia prima y crear algo nuevo. Sí. Explícanos todo como un poco el ciclo. La evolución. Ajá. Sí, yo mira, aquí me voy a lanzar con un concepto que ojalá y pegue. Yo creo que ya debemos empezar a hablar de materia prima secundaria. Es un término que se utiliza en las fábricas, pero el día a día, todo con lo que tenemos contacto, tiene el potencial de ser una materia prima secundaria. Cuando tú te vas a hablar, ahora hablamos de economía circular, pero estamos hablándolo nosotros, la República Dominicana, sin aplicarlo. Define el término para los oyentes, por favor. Te lo voy a definir. Ustedes las dos creo que comparten profesión, ¿verdad que sí? Sí. Arquitectas. Entonces ustedes saben lo que es crear de cero, implementar y todo eso. Mira, así como la arquitectura descubre nuevos materiales y nuevas formas de hacer las cosas, una economía circular debería ser el diseño de objetos y de cosas que utilizamos al día a día que sean 100% integrables en una cadena de producción luego de utilizables. Aquí hablamos de economía circular porque cogemos una silla plástica rota, empresas como la mía la compran, la destruyen, la construyen, la vuelven hojuelitas o granitos y se vuelve y se integra a la sociedad. Pero en las sociedades desarrolladas no se habla de ese proceso. Se habla de crear cosas, electrodomésticos, por ejemplo, que son 100% utilizables, donde tú no tienes sentido de propiedad. Te alquilan una nevera y tú pagas un leasing, una mensualidad. Y cuando esta nevera ya está llegando un modelo nuevo, la misma empresa, para fidelizarte, la recoge, te lleva el modelo nuevo y tú sigues pagando lo mismo, porque ya está diseñada para que cada componente que esté ahí
sea 100% aprovechable para la creación de una nueva. Entonces tú cierras el ciclo de materia prima, no estás dependiendo de materias primas recurrentes, nuevas y de suplidores y todo eso. Cortas un poco, si hay plástico, la cadena de las petroleras y las emisiones y todo eso, y ya tú lo que estás es transformando y modificando. Entonces, la economía circular es básicamente la aplicación de un concepto de diseño de transformación continua de la materia, que es lo que es la vida misma. Nosotros somos energía, que se juntan dos células, que se vuelve un organismo. Ese organismo puede reproducirse, después que se reproduce, muere, después que se muere pasamos a hacer ceniza y abono o lo que sea que vayamos a hacer. Pero al final, decía el concepto de energía que se va transformando. Bueno, en este concepto de economía circular estamos hablando de la materia que se va transformando constantemente. Eso es la economía circular. No es el reaprovechamiento de los residuos que estamos desechando para volverlos a reintegrar a una cadena. Es diseñar desde el principio cosas que desde el principio mantengan un ciclo y que no lleguen a llamarse desecho, sino que constantemente sean materia prima. Ahí yo quisiera intervenir sobre lo que estás diciendo, como estos dos caminos que están sucediendo. Primero, como tú dijiste, en los países desarrollados, en el mundo, está Correcto. sucediendo desde la creación misma, Sí. ¿no? De Sí, estos sí, sí. objetos que usamos de manera cotidiana. Y en nuestro país estamos como en un momento de la cadena. Correcto. Todavía no estamos en el previo, que es la concepción de estos objetos, vamos a decir así, que puedan entrar en una cadena de valor continuo. Nosotros Eso es lo estamos- que está más o menos tratando Sí, de no, diferenciar. Yo creo que no quedó. A ver, vivimos en un país maravilloso. Hay que saberlo. Gozamos de unas bondades que nos ha dado la vida impresionante, pero cuando tú comparas con sociedades desarrolladas o mínimamente en vías de desarrollo, tú te das cuenta que nosotros siempre hemos estado 4 o 5 pasos atrás de las tendencias mundiales. Cuando aquí hablamos de revolución industrial, ya en otros países se hablaba de la era de los servicios. Ahora aquí estamos entrando a la era de los servicios y ya eso hace una década que dejó de ser la era de los servicios y es la era de las experiencias. Y la era de la experiencia va por la era de el customize, o sea, la personalización de lo que tú utilizas. Entonces igual pasa con los residuos sólidos. Hace menos de 6 años que tenemos una ley para asignación de responsabilidades y vamos a decir patrones de operatividad de lo que se viene llamando la industria de manejo de residuos sólidos. Pero es que esa industria de manejo de residuos sólidos está a años luz ya en otros sitios. O sea, ya la energía se produce, ya no hay vertederos a cielo abierto, ya no hay necesidad de vertederos en muchos países. Y hay otros países que han ido tan lejos que compran la basura de otros países. Sí. Entonces nosotros todavía estamos hablando de cómo vamos a empezar a manejarlos. Aquí sale basura, se vende basura de aquí. Sí, claro, eso es lo que yo Sí. vendo. No, al exterior. Eso es lo que yo vendo. Ah, Y yo, señores, Entonces, yo le llamo explícanos. materia prima para darle un Exacto. nombre glamoroso, pero al final del día no deja de ser un desperdicio que yo estoy manejando y estoy tratando de revertir procesos que se han hecho para que se convierta en una materia prima. Exacto. Entonces, un botellón de agua Ujú. ya está utilizado, ya tiene una etiqueta, ya tiene un adhesivo. Bueno, pues yo estoy haciéndole una reingeniería inversa para entonces llevarlo a su forma más pura de materia prima o a la más pura que admita el material porque ya fue fundido y fue tintado de un color. Sí. Entonces ya sabemos que por lo menos esos 2 pasos en la cadena no lo voy a tener, pero sí la puedo recuperar para que se hagan ropas, para que se hagan planchas translúcidas de policarbonato, por ejemplo, con un material muy rígido, que a ustedes los arquitectos les encanta utilizarlo Sí. por sus bondades. O el mismo plástico de las sillas y demás, que por sus características, que con simple fundición puede ser moldeable, se convierta en lo que uno quiera. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Y para ponerlo en cifra, nuestro país antes de pandemia exportaba entre 200 y 300 millones de dólares en residuos sólidos y hoy en día andamos por encima de los 500 millones de residuos sólidos de exportación, valor FOB de exportación. O sea, la mercancía exportada tiene ese valor. Estamos hablando de una industria que en un momento manejaba 10,000 personas
Y ya los residuos sólidos tenemos que estar hablando de 25 o 30 mil personas. Claro, eso conlleva empleados de ayuntamiento en el área de aseo urbano o recogida de residuos sólidos, empresas montadas para brindar estos servicios, plantas de reciclaje, recogedores formales e informales, o sea, buzos o el simple tipo que anda en un triciclo, que es un microempresario. Yo los buzos para mí no son buzos, son microempresarios. Yo fui buzo una vez en mi vida que me vi en una desesperación económica. Entonces, eso es una labor de recolección a la cual tú le pones un valor monetario. Entonces ya inmediatamente tú te vas convirtiendo en un microempresario. Todo el que maneja un producto o un servicio o un intercambio por dinero es una empresa. Claro. Entonces la industria es eso. Y sí tenemos que saber que como país en vía de crecimiento y desarrollo, a pesar de que nuestra tendencia es menos población por lo que está pasando a nivel mundial, vamos produciendo cada vez más residuos sólidos. Año 2000, empezando la pandemia, nosotros estábamos en quizá 13, 14 mil toneladas como nación, mal contadas porque no hay un registro oficial. Pandemia, eso se dispara porque tú estás metido en tu casa consumiendo y botando, y vamos a decir que subimos a 16 mil. Ahora hay gente hablando y estimando, incluso creo que Medio Ambiente hablando de 16 mil. No, señora, nosotros estamos pasadas las 18 mil toneladas de residuos sólidos. Es que estamos hablando de un censo del 2010 y estamos en el 2025, 2026. Pero cuando tú ves la proyección de crecimiento de la población del año 2001 al 2010 y la extrapolas y la traes a hoy en día, más los inmigrantes ilegales que tenemos, la tasa de nacimiento versus la tasa de mortalidad, tú tienes que saber que si la economía está creciendo, el PIB está creciendo, y tenemos 20 años hablando de que somos el país de mayor crecimiento sostenido de la región, pues tú tienes que saber que tú estás consumiendo. No hay que estar botando más residuos, porque Claro. lo que sí tenemos como tendencia como país es que no hemos eliminado ningún residuo. No. Pero no solo como país, yo diría también que incluso, y tal vez no podemos hablar un poco de eso, de la cadena, yo pienso que incluso la forma en que uno antes iba al supermercado y cogía la fruta sin empaque. Ahora hay Increíble empaque. Ujú. Ahora Oye, está todo empacado. O sea que impresionante eso. hay también Empacado como- no, triplemente empacado. Empacado, es cierto. Porque tú tienes que ponerle un guineo que ya tiene de por sí una cáscara, ponerle una bandejita y un plástico para revertirlo. Exacto. O sea, eso al final no es culpa. Eso es culpa del mercadeo, puro y simple. Y los mercadólogos que me odian, bueno, lo siento. Eso es culpa del Que mercadeo. vengan a debatir No, eso es culpa del mercadeo. Es una estrategia de... Yo tengo de presentación. 7 guineos, hay un guineo que se te va a dañar más rápido. Bueno, pues empácalo ahí para que no lo tengan que sacar y seleccionar. ¿Qué pasaba? Que los comercios tienen que buscar cómo manejar de alguna manera esas pérdidas que estaban teniendo. Entonces ahí tuvo que haber venido un ingeniero con un mercadólogo y luego dijeron, ¿cómo vamos a hacer el mundo más difícil para todo el mundo? Bueno, pues de esta manera. Pero también hay una ciudadanía que lo acoge y que no es crítica frente a eso. Posiblemente hay, ¿verdad?, sus excepciones de gente que dice, no, espérate. Mira, me gusta que tú nos ataques a nosotros los ciudadanos No. irresponsables. No, no. Es que lo somos. Es una conciencia que hay Pero- que crear. Pero es que lo somos, porque de yo cargar una papa, una cosa y eso, Ujú. yo soy el primero que digo, pónmelo en funda porque yo quiero comodidad para mí. Claro. Y sin duda alguna yo estoy siendo un poco menos responsable de lo que podría. Es así. Pero hay que entender que la modernidad ha venido a facilitarnos la vida. Entonces no todos tenemos un carrito para ir al supermercado, no todos tenemos las fundas reutilizables, que, spoiler, eso es greenwashing, señores. Esas fundas están hechas de plástico también, para que ustedes lo sepan, de polipropileno. Lo que pasa es que son un poquito más resistentes, pero ya todos los supermercados encontraron que vendiendo esa funda le ganan, porque esos 25, Claro. 50 pesos que tú pagas no es lo que cuesta crear la funda, es mucho más barata. Claro. Entonces, es una manera de que un publicista, un mercadólogo, un departamento de venta decidió cómo podemos vender este desperdicio que no tiene salida. Bueno, vamos a crear una funda verde, reutilizable. Entonces, eso es parte de la economía moderna, circular que tenemos. Señores, yo siento que acabamos de empezar esta conversación, pero vamos a una pausa y volvemos en breve.
Aquí para lo que eres. Aquí para lo que viene. En cada uno de los momentos que definen tu vida, te acompañamos hacia el futuro que quieres. El banco referente de la mujer. Banco BHD. El futuro que quieres. Bienvenidos de vuelta a Urbanística. Jorge, quiero retomar la conversación contigo sobre la experiencia personal. Quiero volver ahí al inicio, pero algo que conectaste ahora recién es sobre que fuiste buzo en un momento de tu vida particular, ¿eh? Y hemos visto esta descripción, ¿no?, de tu historia desde el punto de vista visionario, soñador, inconformista, arriesgado. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la vida da muchísimas vueltas. Y de ser este autoconsiderado profesional exitoso que era, que creo que sí, que por lo menos a nivel profesional ya iba con muy buen track record y de emprendedor, me lanzo en este venture, de este mundo de reciclaje y de residuos sólidos. Y a los 3, 4 años yo quiebro. La empresa quiebra y yo pierdo todo lo que tenía y un poquito más. Y entonces pierdo mi vivienda, vehículos, colecciones de obras de arte, todo. Y me resetean a menos muchos millones de pesos. Me toca vender los activos de la empresa y una de las anécdotas es que me toca irla a instalar a Haití, a la parte más peligrosa de Haití, a Cité Soleil. Y allá me dejan abandonado básicamente durante casi 3 meses. Y esto me sume en la desesperación. Luego vuelvo al país, viviendo con mis padres, donde ya me había emancipado muchos años antes, porque obviamente no tenía cómo sustentarme. Y yo iba casi todos los días a Duquesa buscando qué hacer. Tenía clientes que estaban cautivos, entonces empecé a hablar con los buzos, meterme con ellos, no, esto sí, esto no, recógeme esto, vamos a hacer esto. Y desde ahí empecé a tratar de despachar materia prima para empresas que tenían ese vínculo todavía conmigo. Y de hecho para competidores, para plantas de reciclaje que estaban empezando en una época que ya había pasado un poquito el tumulto. Quebramos todas, no fui el único. Tampoco crean que yo era tan tonto. Lo que pasa es que el petróleo cayó de 117 a 17, creo que fue. Y a diferencia de ahora que la gasolina no baja de precio, gracias, aquí sí bajó todo de precio, incluyendo la materia prima virgen. Entonces, como no había un apoyo local de los productos de reciclado local, había que exportar, tú dependías de fuera, las multinacionales Que te consumieron. no cogen ese en buen dominicano. Entonces sí me tocó estar en Duquesa y ya como a los 8 meses, 9 meses ahí se da la venta de Duquesa y yo lo he contado. Pero la gente no sabía que yo lo que estaba era buceando en Duquesa. Entonces un buen amigo me ve, él era parte de la directiva de la Lajun Corporation. Empiezo a incorporarme opinándole de qué se puede hacer, de qué no, y me dan una prueba con un capital semilla y eso se convierte en lo que fue la planta que hoy está abandonada, una planta inmensa de reciclaje, la cual yo pude construir con todas las, vamos a decir, cualidades que yo quería ponerle a una y vivir ese sueño. Esa planta operó durante 2 o 3 años. Yo después salgo por temas de salud. Vinieron los temas, las discusiones y los pleitos con el gobierno, cerraron y embargaron todo eso, o lo frisaron, ahí está frisado todo. Y yo entonces me tengo que reinventar porque ya ni soy buzo, ni soy reciclador, ni soy empresario. Me voy de viaje y a mi retorno entonces empiezo con un pequeño molinito que me quedaba a hacer pinino de nuevo. O sea, tengo un solar a cielo abierto, con una plantica de la Segunda Guerra Mundial, una Detroit Diesel. La vendí en estos días, ya me dolió venderla. Voy a haber guardado como Tu Una compañera reliquia. Oye, de reinvención. la debí haber puesto alante de la empresa, ahora que lo pienso, como un monumento. Claro, Lo que pasa es que me la desarmaron y ya eran como objeto pedazos de de hierro arte. tirados. Pero conservo Una el reliquia. molinito, lo tengo todavía está produciendo, gracias. Y de ahí empieza lo que es el nuevo Risec Vidal Recyclers, que es lo que tenemos hoy en día. O sea que sí, me tocó bucear, me tocó rebucante de la basura, me tocó darme ese trago de humildad y de darme cuenta que 50 pesos son 50 pesos, que vale la pena. Ve lo afortunado que somos todos, que tenemos oportunidades y tenemos una mente para que nos lleve a lugares, y después de ahí yo, que me quejo de todo,
Ujú. De lo que no me puedo quejar es de la capacidad que tengo dentro de mí de resiliencia y de reinvención. Realmente muy admirable, muy Gracias. admirable. Sí. Y bueno, quisiera como hoy que fuéramos más, Sí. pero volviendo más un poco, no, en el sentido de que de eso mismo, o sea, y lo comparo incluso como con la idea del reciclaje y de la economía, o sea, es una cuestión de concepción y de reinventar, Ujú. ¿verdad? Como un proceso. Ujú. Y en ese sentido, tú hablas, ahorita también mencionaste lo del greenwashing. Entonces, tal vez para la audiencia, conectan un poco de qué se trata eso, porque yo siento que eso está pasando en muchos niveles, vamos a decir, de nos vendieron la sostenibilidad se volvió como la palabra a la Sí, que sí. todos El aspirábamos cambio por... climático, el paliativo de no seas un mal ciudadano por consumir plástico. Exacto. Sí, tú te recuerdas detrás de cámara, ahorita conversábamos Ujú. del término plásticos de un solo uso. Mm. Y a mí me encanta cuando me preguntan de eso, pero que tú te encuentras los plásticos. Yo no estoy en contra de los plásticos, ojalá cada día haya más plásticos. Primero, yo vivo de eso y necesito más residuos plásticos. Pero segundo, señores, porque no podemos hacernos eco de campañas, de tendencias, sin analizar. Y todos hemos adolecido y sufrido eso, yo en muchas cosas también. Porque los tiempos y la modernidad y la hiperconectividad nos lleva a tomar cualquier consigna y hacerla de nosotros. Plástico de un solo uso, yo no los consumo. Ah, perfecto. Cuando vayas a emergencia a una clínica y te vayan a poner una inyección, dile que tú no vas a usar esa inyección plástica, que tú la quieres de acero, que puede estar oxidada. O que el suero que te están poniendo, que es de LDPE, que te lo pongan de cristal como era antes y que vayan y lo laven bien con agua caliente antes de ponértelo. O el marcapasos, para irnos al caso más extremo. Entonces, no podemos satanizar uno de las, para mí quizá la más grande creación antes del Internet, que es el plástico. Y aún el Internet necesita del plástico, porque las fibras, los cables donde están envueltos las fibras, los satélites, todo tiene plástico, porque no podemos hacerlo todo de hierro y de otros componentes. Y hablamos del medio ambiente. ¿Y qué es más lesivo para el medio ambiente? Sacarle todo el hierro por minería de los suelos, que tú te comes suelo, subsuelo, capa freática, etcétera. A tú coges algo que tú le sacas el petróleo que está ahí abajo, lo pasas por un proceso químico y creas algo. Lo que sí tenemos que hablar, y ojalá el tiempo que hemos perdido hablando de plástico de un solo uso, a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, que tenemos como 6, 7 años con ese plástico de un solo uso, perdiendo el tiempo, hablemos de soluciones circulares, regulación de las materias primas y para ustedes que les va a encantar, diseños reaprovechables de sistemas y de productos 100% reutilizables. Ahí es donde debemos enfocar nuestra energía como nación y como plan de nación. Pero yo veo muy lejos las asociaciones empresariales, a medio ambiente, a las oficinas de cambio climático de este país. Aquí seguimos con las tendencias. Los Greta, ¿cómo que se llama la muchachita esta? Thunberg. Thunberg, bueno, uno de los mejores Greta productos Thunberg. mercadológicos y publicitarios que yo he visto en mi vida. No hay contenido en lo que dice. O sea, te está llamando a... Bueno, una pero serie de espérate, porque afirmaciones hay una sin realidad, base. o sea, nos estamos ahogando en nuestra propia basura. Claro, pero eso es por la irresponsabilidad de los ciudadanos, no porque haya mucha. Porque si sabemos que es 100% reintegrable, entonces trabajemos para mejores diseños y para la reintegración. Aquí en Japón la basura no es un problema. O en Finlandia, o en Singapur. Al contrario, son industrias. Se compra basura de fuera porque necesitan más, porque han aprendido que sale más barato. Ha convertido en un recurso. Sale más barato sacar los recursos de los reutilizados que extraerlo de la tierra donde tú tienes una guerra constante. Por ejemplo, estamos en el tema de las tierras raras. Y la tierra rara y la discusión y que si Taiwán, que China, que le va a entrar por los chips y por esto y por lo otro. Señores, pero en nuestro país no hay una empresa que se dedique a estar comprando los electrónicos y tener un laboratorio para sacarle el silicio,
el oro, la Ujú. plata, el titanio, Ujú. el estaño. Y todo eso se está comprando a nivel internacional masivamente. Entonces, es sencillamente tú trabajar con los nichos. Cuando yo entré a mi negocio, entré porque no había quien manejara el PET. Dígase, no había quien moliera, lavara, decantara para exportar. Cuando quiebro, Perdóname, ¿qué es el sí, PET? el PET es el material de las botellitas. Ujú. Tesfato es un nombre Ujú. O complicado. sea, lo que No se me llama, entiendes. conoce como el plástico 1. Correcto. Ujú. En la terminología el número 1, y es este que conforma las botellitas de agua y todo lo demás. Ese muy rígido. O sea, muy fuerte, pero muy flexible. Exacto. Pero esa reinvención todas las tenemos que hacer. Cuando yo reinvento mi negocio, entonces lo que yo hice fue reinventar, aprender del error de no depender de un mercado que va de un commodity o de la industria petrolera, que cuando le da la gana hay un exceso y bajan los precios, o cuando le da la gana hay una guerra y bajan y hay escasez y suben los precios. Y entonces buscar materias primas que se pudiesen y que yo pudiese desarrollar sistemas para procesarlo a tal modo de que las industrias locales no tuvieran una excusa más que decirme sí, me gusta tu materia prima. Mm. Y hoy en día se pelean por mi materia prima. O sea, yo no tengo inventario disponible nunca. Y eso es porque la reinvención de los procesos, en vez de quedarme en la recogida, en lo que están produciendo, en lo que no, déjame ponerle, coger la lista de excusas, yo que soy tan bueno quejándome, déjame ver todas las quejas que tienen los fabricantes para quitarle toda esa queja y que no tengan de otra más que decirme, yo quiero tu materia prima. Ya. La línea de pensamiento es, me quejo yo, déjame ver qué yo puedo hacer para solucionarlo. Se queja el otro, déjame ver cómo yo quitarle toda la queja a su argumento para que no tenga de otra que decirme, sí, está bien. Si ya no lo hace, un tema personal. Ujú, ujú. Pero hay una realidad y lo hablábamos fuera de cámara, es ese escenario futuro. ¿Cómo tú ves? Entonces, según la concepción de pensamiento que tú nos estás planteando, ¿cómo tú ves entonces el uso de plástico, la producción de plástico? ¿Va a reducir, va a Bueno. aumentar? ¿Qué va a pasar con, verdad, con esa visual que nosotros tenemos diaria, con la que estamos lidiando en términos de la irresponsabilidad que mencionabas, que no solamente es ciudadana, es de un sistema completo? ¿Cómo tú ves ese escenario futuro? Como somos la República Dominicana, quizás yo ganando la presidencia o medio ambiente. Y entonces yo como Bueno. presidente sentando a los fabricantes. Señor Dame ministro. otra. Señor No, ministro. sentando a todo el mundo en una Ok. mesa y diciéndole, esto lo vamos a hacer así, señores, de ahora para adelante. Y a los militares, y al que ustedes vean esto, arráncalo y tránquelo para allá, para las parras. No, mentira, pero va muy de la mano con mi chistecito. Y es sentándonos todos en una mesa, entendiendo que el interés económico puede subsistir con el bien colectivo. Y el bien colectivo es coger la malsana ley que tenemos, entender que nada puede comenzar con regulaciones si no hay un sistema, una estructura y un plan de acción, creando un plan nacional para los próximos 20, 25 años, un plan de nación. Y esto aplica a otros problemas como la educación, el transporte y todo. Ustedes Sí, que claro. son arquitectos, me imagino que les duele ver lo que pasa con a nivel urbanístico Sí. en nuestro país. Entonces tú cogiendo y sentando a los actores y diciéndole, ok, miren, en el país no hay para manejar estas materias primas. Descartadas, no las podemos utilizar. Los productos que tengo en esa materia prima tienen un plazo de 5 años para reinventarse, rediseñarse y posicionar su producto nuevamente. Nosotros le damos un acompañamiento, una atención fiscal o lo que sea. Los ciudadanos y a las alcaldías, vamos a eliminar FEDOMO y la Liga Municipal. Esos son accesorios políticos para tener más dinero dilapado en populismo. Aquí los ayuntamientos tienen que manejarse como una empresa privada. ¿Qué es una empresa privada? Un ente que tiene recursos humanos, mecánicos y económicos y tiene un objetivo como tal. El objetivo es que aquí no haya basura regada en la calle. Y esto tiene que ir a estas plantas que son las especializadas. Vamos, medio ambiente, supervísame a ver si también. A reprocesarse dentro de esto. Entonces ese rediseño y ese bloqueo a la entrada de ciertas materias primas acaba primero con lo que no se puede hacer nada. Ahora vamos a trabajar con lo que sí podemos hacer. Tenemos los orgánicos. Bueno, los orgánicos hay que hacer compost. Vamos a cogerlo, vamos a hablar con Fersan a ver si quiere abrir
perdón por la marca, pero cualquiera de estos es el que yo conozco como uno. Vamos a decirle que queremos que ellos desarrollen un sistema para que este sea abono orgánico. O vámonos a la industria de la construcción, porque su podcast es urbanística y tenemos los escombros de producción. Sí. Bueno, pues vamos a hablar con las grandes cementeras y vamos a obligarle a ellos a hacer una reingeniería inversa de estos materiales que ya se hacen y en algunas están haciéndolo. Utilizan para caldera y otra cosa. Pero se puede hacer, que si el hormigón, el clinker, la varilla. Bueno, hasta el vidrio se recicla Sí, para 100%. pavimento. Y en los o sea, procesos de producción de material hay mucho desperdicio Correcto. también, y en las construcciones. Te doy un tema que ni yo lo conocía. Acabando el año me fueron a comprar material. Yo le digo, ¿cuál es tu negocio? El AC30. Y yo, pero que eso es para asfalto y para acá. Nosotros mezclamos el plástico tuyo con el AC30 porque se funde a la misma temperatura y le da un poquito más de rigidez al AC30 para impermeabilizar techo. O sea, no hay excusa. Lo que hay es falta de inversión, falta de visión. Hay un grupo de empresas que se quieren adueñar de todo y de grupos empresariales porque han visto hacia adelante. la potabilidad. Lo que pasa que hay gente que tenemos 15, 10 y pico de años en esto buscando entrar en ese tren. Entonces, no vamos a desaparecer. Pero si esto sigue manga por hombro, como ha sido siempre cada sector importante en nuestro país, entonces yo me temo que la solución final va a tener que venir de la mano, como dije del chistecito inicial, de casi un tirano que diga, esto es lo que se va a hacer y listo. Entonces es difícil, porque son muchos actores y demasiados intereses económicos. Pero yo pienso que con lo que me quedo de lo que tú acabas de decir es que al final, cuando hay una visión, que algo que nosotros repartimos mucho aquí en este programa, una visión a futuro, eso nos da el mapa de ruta, vamos a decir, de entonces qué es lo que está dentro de ese mapa de ruta, de esa visión, o qué es lo que no. Y entonces empezar a accionar en esa dirección, porque si no, es como tú dices, todo es manga por hombro. Pero quiero conectar eso con lo de la ley, porque en principio, y tú te has referido a ella, pero tal vez como cuál tiene 6 años, mencionaste. Se acaba sí, de modificar. Es del 2020. Sí, sí. La 22520 de esa. Sí, la 22500-00, ahora recientemente, hace 2 meses, promulgaron, vamos a decir, la adenda, la modificación de la misma. Ya. ¿Cuál es la intención de esa ley? O sea, o hasta dónde llega, un poco como para los que no están en el mundo, pero que todos tenemos que participar, un poco como que tú quieres que entiendan en términos de la ley y de su impacto. A ver, yo creo que vamos a hablar de la bondad de la ley. No teníamos un marco regulatorio. Aquí el ayuntamiento le decía al otro, al que recogía, o al buzo, o al vertedero, o al reciclador, o a la empresa, que es tu responsabilidad, el otro que era tuya. Y esto era como el meme de los Spider-Man señalándose. Y así era un círculo vicioso. La ley lo que hace es que provee un marco estructural jurídico donde se asignan responsabilidades y vamos a decir, tareas para cada cual. Por ese lado, brillante y qué bueno, porque la estructura es sumamente necesaria en todos los procesos de la vida, incluso en el de creación. Y entonces luego tenemos la negativa de por qué la ley se queda corta ante las necesidades inmediatas que tenemos como país. Y esto sucede porque los gremios empresariales obviamente fueron con ellos a luchar por sus intereses y para que no se, vamos a decir, como dicen los españoles, no se cargara la industria. O sea, no se la llevase de por sí. Y yo lo entiendo. Pero entonces la ley adolece y carece del pensamiento crítico de las personas que están más allá en el negocio y que tienen más tiempo. Y es cuando tú hablas de, pero ¿por qué seguimos permitiendo estos materiales mezclados, por ejemplo, con temas alimenticios? Porque está demostrado que no puede mezclarse con temas alimenticios. Porque libera ciertos químicos a baja temperatura. O ¿por qué pasa esto? Mira, por ejemplo, por consumidor, para darte un ejemplo, habla de que hay que tapar las botellitas de PET y los botellones de agua. Bueno, pues eso se sabe hace 30 años. Y ahora es que quieren venir con esa campaña
Y si tú te vas a los principales embotelladores de agua, muy pocos se lo cumplen con eso. Ujú. Pero nadie tampoco cumple con que hay fábricas clandestinas de agua. Entonces es lo mismo. La ley para ser un punto de partida, pero qué bien. Pero recuérdate, la ley duró 13 años gestándose. Lo que ha pasado en el mundo, 13 años para atrás, hacia adelante, o sea, es otra sociedad en la que vivimos. Ujú. Entonces, la ley tiene que seguirse revisando. La revisión que se hizo ahora, básicamente lo que estipula es las responsabilidades, porque ya se dieron cuenta con la poca aplicación de que hay un tema entre los vertederos y los municipios. No puede haber un vertedero cada 1 kilómetro, pero tampoco tú puedes truncar la competencia económica dándole un vertedero al más lindo de todito. O sea, tú tienes que ser equitativo también, oferta y demanda. Y eso a quienes beneficia a nosotros, los usuarios. Se crea un fideicomiso y se crea un impuesto desproporcionado porque no es escalable, al igual que todos los impuestos de nuestro país. Ahora estamos con la placa. No, concho, que mi vehículo pague igual que un vehículo que cuesta 40, 50 millones de pesos. Óyeme, ilógico. Pero esos son los grandes baches que tenemos por falta de igualdad en el pensamiento. Entonces, si bien es bueno por el marco regulatorio jurídico, la asignación de cuotas y de procesos y demás, creo que la ley, su traba más grande ha sido el desconocimiento por parte de las mismas autoridades. En este caso, Medio Ambiente ahora tiene una cara nueva hace 1 año y pico, que es Paino, pero el desconocimiento de no hacer foros donde se converse cómo podemos aplicar y evolucionar esta pieza legal para un futuro, para que vaya evolucionando con la industria. No podemos, señores, seguir dependiendo de leyes para hacer cosas y que las leyes duren 20, 30 años en un sitio. O sea, Código Penal, por decir algo, qué sé yo cuánto. De eso salió y eso está desfasado con lo que tenemos hoy en día. El crimen evoluciona, la basura evoluciona, las industrias evolucionan, los mecanismos evolucionan y así mismo debe ser algo orgánico. Y me da que paradoja, basura orgánica a ley orgánica. Exacto. Que vaya realmente evolucionando para que sea sostenible la industria de manejo de residuos sólidos. Sí. Y la visión, porque la basura nos afecta en el día a día a todos. Completamente. Sí. Desde la visual hasta las enfermedades, hasta la salud pública, hasta la educación, hasta todo. O sea, va ligada a la vida misma. Entonces, así. Y un poco lo que tú dices, a la economía. 100%. Obviamente todo se mide en factores económicos hoy en día. Porque no es solamente, perdóname que te interrumpa, no es solamente la economía de que puede crear una nueva industria, es que viene un poco lo que tocamos hace un rato, desde cómo yo te presento algo nuevo producido o como la fruta del supermercado, cómo lo empaco, cómo te llega un televisor, o sea... Sí, en No, todo. me voy más lejos para captar tu idea. Influye tanto en términos económicos que hay turistas que no vienen a nuestro país porque no estamos certificados en ciertas cosas y en ciertas normas internacionales de cuidado del medio ambiente. Hay turistas que no van a hoteles si ven un pote de plástico y ven que ese pote no es reutilizable. Por eso muchas de las cadenas internacionales han traído esa moda al país, y qué bueno, para hacer refill del contenido de sus envases. Entonces, nos están dando por la cabeza responsabilidad social por tendencias de fuera. Ambientalista. Pero imagínate lo que cuesta a un país cada vez que se desborda una cañada y baja todo ese plástico, todo ese fondo y todo eso. Claro. O sea, nada más los operativos de limpiarlo son cientos de millones de pesos. Además, eso no se licita. Eso se va por procedimiento de emergencia y sabrá Dios los sobrecostos que le pone a cada cosa. Entonces, no nos estamos dando cuenta y poco a poco nos vamos enterrando en basura, pero nos vamos enterrando por no saber aprovechar y crear sistemas de gestiones eficientes y eficaces con estructura y logística adecuada e inversión de infraestructura. Eso es todo. O sea, Sí. ustedes como arquitectas deben saber cómo se crea hoy en día una ciudad. Sí. Mira, tú me acuerdas, yo participé allá en Nueva York con un grupo que empezó un poco como activista
pero precisamente una arquitecta que con una corriente muy de sostenibilidad, de repensar en términos como de sistema, desde cómo la luz, la electricidad, todo lo que lleva a tu comodidad en un diseño arquitectónico. Y ella empezó y eventualmente trabajamos con muchas personas, como tú bien lo dices, hay que traer a gente que traiga todas las perspectivas, y se crearon unos lineamientos, sugerencias, no son ley, pero una guía práctica Ok. de diseño. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta, bueno, en Nueva York es de las pocas ciudades donde la basura se bota en la acera, porque no hay parte de Se atrás. pone en la acera y es recogida a días específicos. Tú sabes más que yo, pues tú vives allá. Exacto. Qué envidia. Se pone días específicos. Si la sacaste como no es, Te prepárate. multan, Sí. sí. Pero no deja de estar el reguero, ¿verdad? Claro. Entonces ella dice, ven acá, pero ¿cómo podemos ayudar a, primero, hacer el acopio que sea de forma Ujú. ya clasificada Ujú, y segregada. masificada? Exacto. ¿Y en qué puede ayudar un edificio? O sea, el diseño de un edificio a que ese sistema se Qué facilite. Me encantaría ver lo que diseñaba. Es chulísimo porque entonces se identificaron diferentes tipologías, si es una casa unifamiliar, si es un edificio chiquito, Claro. si es un edificio grande, que ya usa ciertos sistemas, pero definitivamente, por ejemplo, yo vivo aquí en un edificio donde vive con mi papá, y ahí no tiene que venir una persona físicamente a buscar la basura de cada Y una apartamento, pregunta. en vez de tener un chute, porque aquí aparentemente en algún edificio han puesto los... Sí, ya están poniendo los Están bajantes. poniendo los Sí. bajantes, pero también hay que, bueno, y allá pasa en Nueva York, tiran de todo por esos bajantes. Entonces hay que estar La gente. constantemente, la gente, hay que estar constantemente, vamos a decir que, educando y explicando. Claro. Que Pero va a fíjate que ustedes estaban pensando en el diseño dónde. para Ujú. facilitar una tarea que ya de por sí se está haciendo. Imagínate cuán difícil es cuando la tarea ni siquiera se hace. Aquí se habla de Mm. rutas segregadas y salió el Plan GIR, que es una guía de 300 páginas, yo no me lo voy a leer, de cómo se deben manejar los residuos sólidos y todo eso. Déjame hacerte una pregunta yo a ti. Ujú. ¿Habían personas del mundo del reciclaje en esas mesas de trabajo? Sí, claro. Perfecto. Había gente de la municipalidad probablemente. Sí, Ok. Arquitectos de todo tipo, me imagino. sí, Y habían usuarios general, bueno, todos ustedes que son. todos. Perfecto. Entonces, fíjate cómo ahí estaban, y probablemente miembros de academias, de universidades y Ujú. todo eso. Fíjate donde ahí había un Había conglomerado. administradores de edificios, comerciales, residenciales. El de mundo todo completo, tipo. un representante de Diseñadores. cada uno. Entonces, Ujú. mira cómo ustedes hicieron una mesa de trabajo y plantearon lo que es una solución integral, real, aplicable. Eso mismo tiene que pasar en nuestro país. Lo que pasa es que las mesas de trabajo se crean Que para no algo generara un específico. costo de inversión tampoco extra. Porque el Claro. punto es que, Eso bueno, depende por la infraestructura que ustedes tenían. sí, Ustedes estaban claro. buscando... Estados Unidos, Nueva York es muchos edificios, la mayoría. Sí, sí, Y sí. ustedes Sí. estaban buscándole la vuelta a eso. Sí, 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 sí. No, lo que te quiero decir es que como diseñadora también es darse cuenta que cuando uno diseña, cuando uno piensa en esas cosas antes de diseñar, es más barato que tratar de adaptar una estructura Claro. después de. Que va desde donde tú pusiste la puerta de servicio, por donde bajó la basura y cómo que va a salir a la calle. Los O sea, desde- flujos. Exacto, desde tu apartamento, pero hasta donde, cómo se Ujú. baja a la recogida del edificio y de cómo del edificio Hasta la sale a la ergonomía, calle. me imagino. Ujú, La ujú, ergonomía, claro. de Sí, sí, jalarlo sí. y todo. Sí, la altura, todo. Bueno, eso mismo aplicaría para nuestro país. Que tú básicamente lo que hiciste fue una reingeniería de algo existente que no había evolucionado. Exacto, Y ustedes le buscaron cómo transformarlo y exacto. hacerlo más didáctico, ergonómico. No Sí, sé sí, sí, cómo más llamarlo. Entonces, implementable al final. Ujú. claro, y entonces eso mismo sucede con nuestra industria o con nuestro ecosistema de manejo de residuos sólidos. Todavía tú tienes unos camiones muy mal estado, Ujú. tú tienes 2 personas subidas atrás, tú tienes que la persona
Nosotros los dominicanos nos da alergia tener una funda de basura en la casa y tenemos que sacarla todos los días, todo minuto. Sí, con dos cositas. Carajo. Ujú, Entonces, ujú. sin embargo, todo es posible. Yo vivo en un residencial cerrado y cuando yo me mudé, ellos tenían su tema de que hay una recogida privada incluso dentro del residencial. Pues todo el mundo guarda su basura en su pasillo, Mm. 2, 3 y 4 días. Yo no he visto plagas, yo no he visto mal olor, yo no he visto nada. Todo depende del nivel de educación que quiera tener la persona para aplicar lo correcto. Y ahí el responsable número 1 son las alcaldías, Mm. que no hacen una labor. O sea, aquí se ha perdido el enfoque de que las alcaldías, su primera labor y la más importante es el aseo, Ujú. la recogida de los residuos sólidos. Ujú. Pues aquí no estamos en eso. Mm. Entonces, como país tenemos 158 alcaldías o municipios Ujú. y una FEDOM, una liga municipal, y no han hecho eso que ustedes hicieron en Nueva York. Sentarse con todo el que esté, hablar y, señores, ven, vamos a sacar un producto. Y nosotros, que somos los que sí tenemos cómo ejecutar, vamos a marcarnos O una pauta. visualizarlo. Oye, dame un momentito ahí. Vamos a una pausa y regresamos en breve. En Illuminati entendemos que la iluminación es mucho más que luz. Es la forma en que cada espacio cobra vida, transmite personalidad y crea experiencias memorables. Illuminati, we are lighting. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Estamos de vuelta con Jorge, que esta conversación, la verdad, es que no tiene desperdicio, hablando de residuos. Mizuki, tú tenías una pregunta. Jorge, eso que tú mencionas conecta mucho con el hecho de que ya que hay un marco, ya que hay una ley, tú lo valoraste positivamente con respecto a lo que teníamos antes. Ujú. Pudiéramos decir que, ¿cuál entonces sería? ¿Por dónde arrancamos? Tú has mencionado el tema de las mesas con los actores, has mencionado sobre el rol de las alcaldías. O sea, ¿por dónde deberíamos de comenzar a efectivamente aplicar esta ley, impulsar esta ley? Ya ellos lo están aplicando. Se debió, y estamos a tiempo, hacer. Nuestro presidente le encanta hacer consejos. Y hacer. Yo creo que el más necesario de todo era este. Más que el de la policía, más que cualquiera. Este es el más importante. O sea, tú identificar los actores claves, expertos o no expertos, pedirles que se sentasen en una mesa y sacasen una planificación estratégica y un cronograma de acciones para aplicación de la ley, para nuevos pasos, incluso para futuras modificaciones. Y ahí tú tener hasta la iglesia contigo, todas. El Uno rol de cada la uno. ciudadanía. O sea, Ujú. un rol público, privado, ciudadano, gubernamental, militar, todo. Y sentado todo el mundo en esa mesa. Y obviamente con 1 o 2 personas a la cabeza muy ligadas al sector, con mucho conocimiento, que pudiesen marcar la pauta. Y también, cómo no, porque la gente ve mal que le maten una idea y le digan a una persona, mira, eso no se puede hacer, eso no existe, eso está mal. Pero si una persona tiene 10, 15, 20 años de experiencia en algo, bueno, pues tú tienes que confiar en la guía que esa persona te va a dar para también desmontar toda la parafernalia. Mm, Te traigo del pasado. No, los plásticos de un solo uso. Es lo ujú. mismo, tiene que venir una persona que está en el sector y te diga, ¿y los marcapasos? ¿Qué hacemos con ellos? Y ya. Ahora, ¿tú quieres que eso se elimine? Desarrollalo, por favor. Claro. Que seguro que todo el mundo lo va a usar. Mira, tenemos que ir cerrando, pero yo no quiero terminar esta conversación sin tal vez ser más específica en términos de qué tipo de plástico se está ahora mismo reciclando en el país. Okay. Y un poco como dan un concepto de volumen. Tú hablaste en tonelada en términos de la basura en general, pero y en términos económicos, lo que genera ese reciclado. Pero no sé qué mensaje le podemos dejar a nuestros oyentes en términos como de entender su propia huella Ujú. y cómo contribuye a toda esa tonelada de basura que... Claro. Bueno, nosotros estamos produciendo per cápita
aproximadamente 2.1 kilogramos. Eso es casi 5 libras de basura diaria. Cada vez que yo doy ese tipo de datos, causa escándalo porque salen organizaciones internacionales y locales diciendo que no, que estamos por debajo de 1.8. Y yo le digo, muy sencillo, coja una funda y desde que usted se despierte hasta que usted se acueste, guárdelo todo en esa funda. Y ahí tú te vas a dar cuenta los restos de comida que tú te comes en tu casa, las envolturas que tú generas, hasta lo que tú produces como sólidos de tu cuerpo, porque eso también es basura. Claro. Eso es desperdicio. Entonces, cuando tú lo calculas, ese es el número. De ese 2.1 que llega a 15, 16 mil toneladas, el 55% se decía que era orgánico y el 45% inorgánico. Sin embargo, ya cuando tú haces un estudio te das cuenta que el 53% es inorgánico. O sea que hemos ido aumentando la producción de basura o materia prima, posible materia prima. Y de ese 45%, casi un 47% son plásticos. Entonces estamos hablando de que diariamente estamos tirando por encima de las 2.000 toneladas de plástico para el medio ambiente. Puedo hablar del plástico en general. Pero cuando tú coges esos plásticos y los fragmentas en los tipos de plástico, tipo 1 PET, tipo 2 HDP, que son los galones de agua, y hay también HDP rígido, o sea, de inyección, que son los guacales, agrícola, la cubeta de pintura, que es uno de los rubros que más nos gusta producir a nosotros, las tarimas, o sea, las cribas de exportación y todo eso. Entonces, tienes el número 3, tienes el policarbonato, que es el número 7, PVC, etc. Cuando tú tomas todos esos plásticos, todos son valorizables. Lo que pasa es que hay dos de ellos, el ABS y otro, que son compuestos mixtos, los bumpers de carro y esas cosas, que no hay un mercado local ni no hay un comprador. Entonces nadie lo toca. Al igual que no hay un mercado para las botellitas marrones de ciertas maltas y demás. Entonces, si no hay un incentivo económico, yo no lo voy a recoger ni nadie lo va a recoger. Pues nadie va para eso. Entonces, hay que entender que el movimiento monetario es lo importante. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Oye, no cuesta nada tú segregar tu basura en tu casa. Pero entonces yo voy a tener 4 fundas. Bueno, sí. Y llévala a una bomba de combustible. O hagan juntas de vecinos grandes. Contacten a empresas y díganle, por favor, dónde te la llevo. O dónde yo puedo ponértela para que ustedes la recojan. Eso no cuesta nada y tú vas a encontrar quien te lo recoja. O tú identificas en tu calle cuál es el buzo que pasa por ahí en un triciclo. A veces pasan en motociclo. O la camionetica que dice, compra nevera, compro hierro, que es la misma voz que está grabada. No me sale ya la voz para hacerlo bien. Y reíno. Y ese tipo te compra todos los hierros viejos y muchísimas cosas más. Entonces, acecha a ese tipo, guárdalo en tu casa y cuando él salga, dáselo si tú tienes a alguien que te ayude en la casa, la nana, el que sea, mira, ve, vende eso y gánate un par de pesos, porque ella va a estar contenta. Y tú seguro que si tienes para botar ese tipo de cosas, no necesitas 200, 300 pesos. Entonces, es como crear, y me diste una idea, voy a crear una guía práctica de cómo ser un ciudadano más responsable con los residuos sólidos. Y ojalá y ustedes dos quieran participar con su experiencia urbanística. Claro. Quién sabe, nos desarrollamos algún contenedorcito chulo para tenerlo en las casas o alguna funda específica. Para que las personas hagan esa labor de buena voluntad. Y bueno, después viene también el hecho de no sacar la basura todos los días de tu casa. No hay necesidad, tú puedes tenerla y sacarla. Averigua más o menos, tú ves los días monitoreados, qué días pasan por tu casa. Sácala un día antes si ya está. ¿No? Seamos buenos ciudadanos, vamos a coger. Se te rompió un adorno, ay caramba, el niño dejó caer una botella, tanto esos vidrios. Cuando tú los recojas los vidrios, ponlo en un envase de esos plásticos o mételo adentro de papel periódico para que el infeliz que está recogiendo la basura no se corte. Entonces, un gran amigo mío que ha escrito 2 libros, que tiene podcast, que es un tipo muy de la ciencia y de la academia, Enei, una vez hizo un escrito del tema que causaba los recogedores cuando van los buzos que están arriba de los camiones dejando reguero. Y yo le digo, no, Ney, lo que pasa es que tú tienes que ponerte en el entorno de ellos. Los edificios lo hacen y hacen unas jaulitas para tener los zafacones porque están piantini y no quieren ver que ellos generan basura.
Parece que somos un extracto especial de la naturaleza que no generamos desperdicio. Y lo queremos tener escondido. Esos tipos tienen que meterse ahí, que hay ratones, 100 pies, vidrio, químicos, de todo, hasta los preservativos usados, tirados, a recogerte tu basura de ahí, a movértela a un camión que no tiene dónde parquearse porque nadie quite el carro que está tapando la ruta de los residuos, y encima de todo, una funda rota con unos contenedores viejos, y tú quieres que el tipo también te limpie la acera cuando lo hace. Yo sí soy partidario de que tú a la empresa que recoge la basura le dije, ese camión no puede botar los lisiviados en el piso. Pero también yo como ciudadano, y en esta materia sí me he dedicado a dedicarle mucho tiempo de estudio, sé que somos el país con una de las peores basuras del mundo, porque nosotros cogemos y en un frasco metemos el aceite quemado, pero también metemos jeringuilla usada, también metemos restos de líquido y de todo eso. Entonces la basura de nosotros tiene el componente más alto de nuestro hemisferio en humedad. Una basura de la peor calidad posible, porque la humedad es lo que te atrasa o te elimina los procesos, Claro. eleva el costo de procesamiento de energía. Entonces, esa guía de buen ciudadano no tiene que pensar en lo que está sucediendo y también poner su granito de arena. Cómo tú dispones de tu basura dice más de ti como persona que cualquier título y cualquier trato que tú le des a una persona. Porque eso es la muestra quizás más grande de sí mismo que tú puedas tener. Y de eso se trata, de ser un buen ciudadano. Bueno, creo que nos ha dado nuestra pauta. Vamos a seguirla, que yo tampoco la sigo Incipiente, muy. vamos a desarrollarla. Hay que darla. Exacto. Jorge, ahorita tú mencionaste algo que a mí me quedé pensando sobre cuando hay, como que hay, lo que entendí, tú decías, hay algunas materias primas que no deberíamos seguir trabajando con ellas. Me imagino que por su impacto ambiental o porque no tenemos la capacidad de entrarla en ese círculo virtuoso del reuso. ¿A qué tú te referías? Mira, la ciencia y el tiempo ha demostrado, para ponerte un ejemplo, que hay materiales que son más fácil absorbibles por el cuerpo humano. Y así como son fácil absorbibles con el cuerpo humano, son cuerpos exógenos, son cosas que no deberían estar. Entonces, por ejemplo, tú tienes el PVC. El PVC todo el mundo cree que es solamente el material con que se hacen las tuberías plásticas. Pero el PVC se utilizaba y se sigue utilizando en algunas industrias, en algunos componentes, de contenedores de alimentos o de sazones. Entonces, esos son tipos de plástico que han sido prohibidos por la FDA y a nivel mundial, por la Organización Mundial de la Salud, porque liberan gases tóxicos y toxinas a muy bajas temperaturas. Dígase, no requiere 100 grados para que emita eso, sino que con un poco de temperatura, un país como el nuestro, que ronda los 32, 33 grados Celsius todo el tiempo, pues es muy nocivo y puede ser muy a largo plazo implicativo de cáncer y enfermedades de ese tipo. Yo no te voy a decir que directamente los aumentos de los cánceres y todo eso tienen que ver por los plásticos, pero definitivamente sí hay una correlación. Es uno de los factores que así lo lleva. Y asimismo hay otros tipos de factores y de elementos que se siguen utilizando en la industria alimenticia, en el empaque de alimentos, utensilios, que son cosas que por su contextura físico-química y por su densidad no son reutilizables. Tú no puedes llenar un camión de foam. O sea, el plástico se compra y se vende por precio. Ay, no me hables del foam. Yo No, tengo pero- una guerra con el foam. Pero también es una guerra quizás mal informada, porque no es que el foam de por sí todo es malo. De hecho, estamos en un estudio donde hay foam, seguro. Cuando tú construyes, ustedes los arquitectos les encantan la bovedilla y el foam, entonces lo vas a eliminar. Pues te vas a tener que sacar más concreto del piso. Lo que te digo es, antes de Entendí, no puedo hablar en absolutos. Sí. correcto. Pero yo me refiero al foam del café caliente, de la comida. Bueno, sí. Ese ahí, Alimenticio. correcto. Los empaques alimenticios. Y per se no es malo el empaque como tal, porque es muy maleable y muy fácil de transportar y abarata el costo de la comida que se están comiendo. Es una forma rápida de darle inocuidad. O sea, un
un entorno inerte que Ujú, se conserva así ujú, y que es muy difícil que genere, por ejemplo, el fondo no genera bacterias. ujú, Bacterias están afuera del fondo, o sea, flotando en ella. Entonces, lo que pasa es que lo que no hay es mecanismos para recuperarlo y no hay esa disciplina del dominicano de disponer del mismo. Pero sí hay una serie de componentes, o sea, el PVC para uso alimenticio y otros, que por su composición físico-química deben dejar de ser utilizados. mm, O sea, cuando tú estás hablando de la botellita, por ejemplo, de PET, bueno, es que no hay otro mecanismo igual de fácil y igual de manejable. Tú lo que tienes que decir, prohibir, por ejemplo, que no traigan resina marrón o resina gris o resina verde. No verde transparente, sino la verde oscura. ¿Por qué? Porque no hay un mercado al cual descargarle esas materias primas. Yo no tengo ningún incentivo en recoger botellitas marrones y plateadas porque eso yo lo voy a tener que devolver por un vertedero porque no hay quien me lo compre. Y si no hay quien me lo compre, se convierte en un obstáculo de la labor de reciclaje. ujú, A eso me refiero con esos materiales. ujú. Mira, nosotros tenemos una sección de preguntas rápidas, pero no es que Ok. tienen que ser escuetos, puedes ilustrar. Eh, Dinos para ti en una palabra, ¿cuál tú usarías para describir la ciudad de Santo Domingo? Caótica. Caótica. Mm, Esa la oímos mucho por aquí. sí. Esa es la palabra. ¿Y un color para describir a Santo Domingo? Azul. ¿Por qué? Sí. Creo que primero el azul, el cielo, tenemos un cielo hermoso casi Mm. siempre, todo el año. Ujú, Por ser una isla, entra y sale rápido cualquier nube, Ujú. cualquier tema. No hemos llegado a un nivel de contaminación donde no podamos ver el color real del cielo. Tenemos mucho ahí de puro todavía. Entonces, ese es como el lado positivo. Si nos enfocamos en cuidar eso, cuidamos un poquito el caos que tenemos. Mira, y en tus propias palabras, ¿cuál sería para ti la definición de calidad de vida? Si te despertaste en una palabra o en un concepto, No, en tus palabras, o sea, tu propia Ujú. definición de calidad de vida. era todo el que se despierta todos los días saludable, con sus seres queridos en salud y poder tener en su mente algún propósito para el día, así sea joder la paciencia, el tapón a otro, y tocar bocina, pues ya eso ya iba teniendo calidad de vida porque estás vivo. Pero calidad de vida es tú poder tener un espacio donde tú esparcirte, tú poder tener opciones en tu vida de decidir en función de todo, de qué yo voy a hacer, qué yo voy a comer, qué yo voy a estudiar, qué yo voy a dejar de hacer. Tú poder tener a tus seres queridos en salud y poder dedicarle tiempo. Mi calidad de vida, yo poder llegar a mi casa a ver a mis hijos que estén bien, Ujú. poder proveerles esa seguridad en todos los sentidos. Y también tener la oportunidad de cuando puedo ir a una playa, un río. Calidad de vida es tener opciones Mm. para decidir qué tú quieres hacer. Así lo veo. Y si fuéramos a aterrizar alguna idea, aunque sea, ¿verdad?, no acabada, ¿cuál sería la intervención más urgente de la ciudad de Santo Domingo? Para ti. El tránsito. El El tránsito. El tránsito. Urbanísticamente, ustedes las arquitectas, yo me imagino que le pasó como me pasó a mí, que estudié una vaina y después yo dije, es que yo no puedo trabajar para otra gente. Yo no puedo tener idea que van a hacer esto crecer y que este tipo no tenga la mente de ver. Entonces yo me imagino que tú dices, ¿y para qué yo estudié todo esto? Y estos tapones, y esta cera aquí arriba de este muro, y esta vaina, o sea, a mí me dijeron, yo que soy histérico, a mí me dijeron todo. Mucho pequeño infarto. No. Fue de un solo infarto, fue aprender a vivir con eso. Dicen que la carrera de planificación y urbanismo es de la más frustrante. Sí, pero eso es parte de nuestra sinvergüencería por ser isleño y dominicano. Aquí, yo recientemente tuve la dicha de estar en Argentina, de viajar. Y tuve esa avenida de 11 carriles por un lado y 11 de otro. Y tú vas hablando y tú preguntas, ¿y esto? Y yo, no, aquí el gobierno un día dijo que esto iba a crecer por esto y esto. Y que eso había que hacerlo. Y entonces tumbaron todo lo que había de ese lado y tumbaron todo lo... Pero y no reubicaron, no. Aquí tumbaron y después averiguamos.
Igual tiene que pasar aquí. No, que esta avenida, Bueno. que el Heriberto Núñez, que ahí están los Praditos. Y, no, pero que la de Fillo. Y túmbalo, múdalo para allá, para la Ciudad Juan Bosch. Se acabó el problema. Eso está invadido. Se acabó el problema. No, que entonces vamos a crear 100 familias Rosario. Pues perfecto, que vayan a protestar ahí frente al palacio un rato. Pero se acaba el problema. A veces hay que tomar decisiones con los residuos sólidos tal cual. La basura se saca tal día y tal día. No, pero se saca tal día y tal día. ¿La empresa la está recogiendo tal día y tal día? Sí, ya está verificado. No hay multa para la empresa. Perfecto. Este ciudadano la sacó. Ponle una multa. ¿Ya? Y pónsela ligada al pasaporte, a la cédula. Régimen de todo. consecuencias. Se acabó el problema. Bueno, creo que tenemos que hablar sobre tu idea urbana. Pero Sí, tenemos que sentarnos. Te vamos a invitar Ahí sí. a un café para explicarte. Ay, claro. Feliz de la Pero vida. no estoy en desacuerdo en que hay que tomar decisiones. Lo que pasa es que hay que también tomar decisiones, como tú dices, relacionadas a la basura, de cuál es el sistema que realmente queremos, qué tipo, cuál sistema nos trae esa calidad de vida de la Es que tú no hablabas. podemos pensar. Nuestro país no puede pensar en cuál le conviene para el tema de residuos sólidos. Es el que funciona. Y nada más hay como dos opciones que puedan funcionar precisamente por el caos en el desarrollo urbanístico y el crecimiento que tenemos. Exacto. Entonces, por ejemplo, una amenaza, concluyendo, que vamos a tener pronto va a ser Santo Domingo Norte. El crecimiento que ha tenido la Jacobo Magluta en cuanto a vivienda, tú vas a tener que dejarle duquesa nada más a ellos. O sea, señores, estamos hablando que cualquier proyecto meten 80, 90, tengo uno de 236 bloques de 4 pisos y ya aprobaron 6 pisos, de 2 y 3 y 4 apartamentos por piso. Y se venden de una vez. Ujú. Eso es una bomba de tiempo. Y todo el mundo viene al Distrito Nacional a todo. Ujú. En vez de crear ya microciudades, Sí, que es lo que toca. sí. Brooklyn, un Manhattan. Sí. Jersey, todo eso. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál para ti sería una intervención catalizadora de grandes cambios para la ciudad? ¿En qué sentido? En el sentido de que tú residuos sólidos. quieras, en el que tú quieras, para ti como ciudadano, para ti como experto de residuos, el que te surja. El pensum educativo. Ah, a ver. Sí, el pensum educativo tú tienes que cogerlo, además de modernizarlo y actualizarlo. Tú tienes que meterle un componente demasiado fuerte de civismo, de cuidado, de moral y cívica, de respeto y de responsabilidad a la persona, a tu persona y de colectividad. A medida que tú crees nuevas generaciones que piensen en colectivo y no en el bien, en lo que nos hemos convertido nosotros de los años 90 para acá, en el individualismo, entonces todo el mundo empieza a alinearse. Los niños lo están cogiendo en los colegios, los niños no les gusta tirar basura, ellos son muy organizados. Todos los que he visto son muy limpios, muy organizados. Pero eso no permea en todas las colegios, quizás en algunos privados. Tú tienes que irte con eso durísimo a las escuelas públicas. Entonces ese componente educativo va a llegar un momento que cuando esa generación, en 10, 15 años, empiecen ya a estar pululando en el medio económico, van a decir, pero es que yo no puedo tener un ayuntamiento que no está recogiendo estos segregados, si esto tenemos 10 años segregándolo, aquí hay que plantarse y quemado goma para que lo hagan. Entonces, claro, es una de las mejores vías de este país. Tu mezcla de, Es que yo mezclo, tú sabes, de el lo barrio civil con- con Sí, lo con lo represivo. con lo subversivo, lo lo subversivo. subversivo. Mira, Ay, Jorge, una cosa. y si esa intervención se llevara a cabo, ¿qué potencializaría? Todo. Imagínate tú tener la industria mía, que en vez de yo estar peleando, creando rutas y creando centros de acopio, yo pueda firmar un contrato con el mismo estado, con la empresa que recoge la basura y que a mí me asignen Evarito Morales, el Fernández, Naco, Piantini y toda la basura que viene de ahí, que están identificados cuáles son los camiones, pasen primero por mi planta a dejar el segregado. O mejor aún, no me la deje. Pon la ruta segregada y asígnale a mi empresa ciertas rutas que me cumplan financieramente la pena, o sea, que lo que yo vaya a retirar
financieramente haga sentido para yo hacerla, que yo probablemente le puedo pagar a los ciudadanos por su residuo sólido. Y eso está demostrado porque yo tengo un proyecto que hasta ganó premios internacionales, que fue 809 Recicle. ¿Qué es eso? Una aplicación para tú decirle a una gente, ven a recogerme mis residuos a mi casa. Entonces, ese es el catalizador más grande. Ya la tenemos valorizada, ya sabemos que tiene un valor. Vamos a segregarla, pero vamos a darle el apoyo y vamos a hacer alianzas público-privadas. La alcaldía, que tiene 160 solares en el Distrito Nacional, que permita que empresas como la mía pongan centros de acopio ahí. Que no me digan como cuando yo fui, a ver, juguete por plástico. ¿Ustedes saben cuál es el motif de juguete por plástico? Eso lo creé yo. Juguete por plástico. Lo que yo quería demostrarle, en ese momento apoyando a uno que era candidato, que después fue director del Intran, por cierto, tuvo su chance ahí de ayudar y no ayudó. Su motif era demostrar que si tú le pones un valor al residuo sólido, la gente te lo lleva donde tú quieras. Claro. Cuando fuimos a la alcaldía, Y es muy popular. El de este año fue enorme. todos son así. Y fíjate que mi empresa ya no figura. Yo le dejé el producto. ¿Por qué? Porque había un arquitecto que dijo que cómo iban a tener basura en las zonas residenciales y centros de acopio. ¿Qué es eso? Me doy el gusto de que ellos sigan haciendo la actividad para que cada año ellos mismos se den cuenta más de que yo tenía la razón. Y de que en Polanco, en México, que debe ser varias veces más caro que Piantini, que es la zona más cara de este país, hay centros de acopio donde tú llevas tus residuos y los vendes. Y donde en Perú los hay, en Ecuador los hay, Costa Rica los hay, y en todas partes del mundo los hay. En Argentina también. Y aquí todavía seguimos con un solo camión de basura. Lamentable. Pero ese es el cambio más importante. Bueno, Jorge, la verdad que ha sido una conversación que me ha abierto mucho, me ha expandido mi entendimiento y eso te lo agradezco mucho porque yo pienso que, y espero que para nuestra audiencia también, nos ayude a entender no solo como lo de la basura como sistema, sino precisamente cómo eso nos afecta en lo personal y como sociedad y en nuestra calidad de vida, en nuestro ambiente. Pero también, a pesar de que obviamente nada es perfecto, Vamos caminando por one. yo siento que nos deja exacto con una mirada optimista en que realmente sí hay no solo posibilidad de innovación, sino que eso puede incluso crear nuevas industrias y crear nuevas formas de vivir que realmente están más alineadas con lo que queremos, con el tipo de vida que queremos vivir. Y ese comentario que dijiste casi ahora al final, de incluso cómo ese tratamiento de la basura está tan ligado al diseño de nuestra ciudad, es algo que realmente me lo llevo de tarea, porque yo pienso que sí que hay que ser como más conscientes y ojalá y esto llegue a las oídos que tienen que llegar para que se forme esa mesa de trabajo que tú dices, en que realmente haya todas las perspectivas de todos que somos los que estamos relacionados con la basura, para realmente seguir caminando hacia una solución sostenible en todos los sentidos, ambiental, económica y de implementación. Mira, yo les agradezco a ustedes enormemente, honradísimo, porque vivo con una arquitecta. ¿Le puede dar su shout out? Sí, no, tranquila. Ella, la Grace, bueno, más de los tukis. Pero fíjate si hemos avanzado, que estamos en un podcast de temas urbanísticos, donde seguro aquí vienen diseñadores, ustedes son artistas, señores. Los creadores de tanta belleza. Y entonces aquí hay un tipo que habla de manejo de residuos sólidos. Entonces es un 360 lo que ustedes están viendo. Y estamos todos ya como ciudadanos entendiendo la importancia que tiene el tema de los residuos sólidos en nuestro día a día, que conlleva todo, porque desde la salud para allá todo se ve afectado por el mismo. Yo les agradezco el espacio de dejarme ventilar tantas cosas. Esto para mí es como terapia, que yo me autodoy y me autocreo que lo estoy haciendo bien. Por lo menos mucho empuje le vamos a seguir poniendo y ojalá esto sea un mensaje que siempre llegue con algunas ideas que puedan
mejorarle y aportarle a todo el que lo escucha, no nada más mis quejas y mis críticas. No, Así Jorge, mismo. agradecerte la verdad por la apertura, y tú dijiste algo importantísimo y es un poco el espíritu del podcast, justamente traer a la mesa de discusión personas de diferentes niveles de actuación. La ciudad somos todos, ¿verdad? Todos la vivimos, la padecemos, estamos constantemente queriendo encontrar formas mejores de habitar. Y este tema no podía quedarse fuera, definitivamente. O sea que has Ujú. traído claridad en algunas cosas, y inclusive esa chispa que tienes de, de esas preguntas un poco más polémicas y demás, desde la experiencia que tienes, ponerle esa impronta de claridad. Así Sí, que sí, te sí. agradecemos esa sinceridad, la verdad. Sigamos sembrando las semillas, que esas palabras siembran ideas en cabeza, que quién sabe las soluciones que podemos traer. Así mismo es. A eso apostamos. A nuestro público, muchísimas gracias por seguir, estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Modulor Echerra por nuestro mobiliario de la temporada 3. Y los invito también a que nos dejen su comentario. Como ya ven, Jorge le gusta también la discusión, la polémica, así que le pueden dejar comentarios en nuestras redes, en todos nuestros canales de podcast y en nuestro website urbanistica.do. Muchísimas gracias y hasta la próxima.